En este video veremos cómo realizar correctamente el drenaje linfático manual. Este video es parte de nuestro curso gratuito sobre el masaje deportivo y el tapping, el cual hemos publicado aquí en este canal de YouTube. Al final del video, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este masaje. Bueno, el drenaje linfático manual es otra técnica utilizada en el ámbito deportivo, especialmente en ciertos distritos, pero explicaremos cuándo y cómo utilizarla y qué precauciones adoptar. Entonces, el masaje de drenaje linfático es una de esas técnicas que se utiliza con mucha frecuencia en el mundo del deporte. Pueden ser varias las circunstancias por las cuales la aplicamos, porque puede haber habido un traumatismo contusivo, puede haber habido un traumatismo distorsivo con una fuga de líquido o un daño muscular con un derrame sanguíneo, por ejemplo. Y de todos modos debemos garantizar a nuestro paciente, a nuestro atleta, el drenaje completo de estos líquidos subcutáneos. Así que en este caso, supongamos que es un masaje de drenaje relacionado con un trauma contusivo, por lo tanto, un impacto sufrido durante la actividad deportiva. El enfoque es relativo en este caso porque sabemos que hay un derrame, sabemos cuál es la zona a tratar y no tenemos que buscar un área muscular porque ya sabemos bien dónde tenemos que actuar. Todo se basa de manera muy cuidadosa en un trabajo de caricias, es decir, un trabajo muy ligero con una presión mínima. Se ve claramente en las imágenes que intentamos utilizar toda la palma de la mano, por lo tanto, una superficie lo más amplia posible que pueda empujar esos líquidos. Siempre debe ser de abajo hacia arriba, por lo tanto, un impulso que va hacia el corazón y hacia las áreas linfáticas para tratar de hacer fluir esos líquidos. Debemos tratar de nunca generar dolor, por lo tanto, si cuando trabajamos con la mano se nos indica una sensación dolorosa, reducimos aún más nuestra presión, que ya debe ser baja desde el principio. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, Valerio ha superpuesto las manos, pero si nuestro paciente nos informa de una sensación desagradable, de todos modos debemos volver quizás a una técnica más suave. Hemos superpuesto las manos no para aumentar la presión, sino para aumentar la superficie de acción, porque con una mano garantizamos una área determinada. Con dos, de esa manera, la duplicamos. Por lo tanto, podemos empujar si tenemos una gran área mucho más amplia para drenar y de esta manera podemos cubrirla toda. Estas imágenes son muy claras, incluso en esos casos utilizamos aceite o puede ser quizás superfluo. En este caso, el uso de aceite y crema puede ser un poco más útil porque no necesitamos esa gran sensibilidad a diferencia de otros tratamientos, pero necesitamos una gran libertad de movimiento, que la mano se deslice de manera muy suave y que no cause irritaciones porque hacemos una serie de movimientos repetidos durante unos 30 minutos. Porque de todos modos un masaje de drenaje linfático es una aplicación bastante larga y no debe subestimarse este aspecto porque hacer un drenaje de unos pocos minutos no tiene ninguna eficacia. Entonces, tómate todo el tiempo necesario para hacer un trabajo completo. Por lo tanto, usar aceite y crema, no digo en abundancia, pero ciertamente más que otros tipos de tratamientos porque nos garantiza un resultado mejor. Pongamos un ejemplo. El atleta ha sufrido un trauma directo, por ejemplo en el cuádriceps. ¿Es ese el caso en el que puede ser útil ese masaje de drenaje linfático? Absolutamente sí. También porque el atleta reportará un dolor que proviene de un impacto, por lo tanto no proviene de una sobrecarga o de un posible daño muscular, proviene porque ha sufrido un trauma directo. Debemos drenar esa zona para tratar de evitar que el músculo se sature de ese líquido antes de que el músculo lo absorba. Debemos tratar de frenarlo. En este caso podemos usar adecuadamente la fuerza de gravedad, por lo tanto levantamos el miembro para poder empujar de abajo hacia arriba. Creamos una inclinación que ciertamente nos ayudará a reducir los tiempos de recuperación. Entonces digamos que esta fuerza de gravedad nos ayuda a disminuir los tiempos de recuperación. Podemos decir de dos modos que nos facilita el masaje de drenaje. Y digamos que acelera un poco el impulso de esta manera, precisamente por un concepto físico. Además, es el trabajo de nuestra mano que da un impulso adicional a este movimiento. Seguramente reducimos los tiempos de realización, eso seguro, que esto es válido para cada grupo muscular, por lo tanto, tanto el cuádriceps, el gemelo, los músculos flexores. También podemos hacer drenajes a nivel articular si hubo un impacto en este.
Digamos que esos drenajes que hacemos también pueden no ser solo musculares, también pueden ser articulares y en este caso tenemos una buena casuística. Hay una frecuencia muy amplia, por lo tanto movimientos siempre muy ligeros. Tratar de cubrir la mayor superficie posible, drenar hacia el corazón y tratar de aprovechar la pendiente elevando una extremidad o mediante cuñas, almohadas o utilizando nuestro cuerpo, por lo tanto apoyándolos directamente en nosotros. Usando todas estas técnicas, esos pequeños trucos para obtener un resultado satisfactorio. Muy claro, los mismos consejos también podemos aplicarlos en caso de contusión en la pantorrilla y de trauma directo. Entonces, el masaje de drenaje linfático en esta área tiene características particulares. Digamos que la técnica es la misma. En la pantorrilla debemos tener quizás algunos pequeños trucos más, porque el recorrido que debe hacer este líquido es un poco más largo, porque desde la pantorrilla subirlo, siendo de todos modos la parte más distal de nuestro cuerpo y hacer fluir todos estos líquidos puede ser un poco más exigente, puede estancarse un poco más. Digamos que la técnica es la misma. En la pantorrilla debemos tener quizás algunos pequeños trucos más porque el recorrido que debe hacer este líquido es un poco más largo. Porque desde la pantorrilla subirlo, siendo de dos modos la parte más distal de nuestro cuerpo y hacer fluir todos estos líquidos puede ser un poco más exigente, eso sí. Sin embargo, utilizando siempre esta técnica y garantizando un tiempo adecuado para explotar, como veremos más tarde en el vídeo, y utilizando también una inclinación, una pendiente que nos permite dar un impulso adicional, nos ayudará. Ahora, como ves, tenemos una inclinación parcial. Siempre podemos drenar, porque tenemos un impulso que recorre toda la pantorrilla hasta la fosa poplitea. Si tenemos también en este caso un cojín, algo para colocar bajo el tobillo, lo usamos. De lo contrario, lo apoyamos en nuestra pierna, exactamente como estás viendo. De todos modos, garantizamos esta forma de inclinación si queremos hacer algo más incisivo. Lo llevamos directamente en vertical, como veremos luego en el vídeo. De esta manera también podemos envolver la pantorrilla con ambas manos en forma de anillo y dar un impulso aún más agresivo. Esto que estamos viendo podemos hacerlo en un estado un poco más avanzado, cuando el dolor es un poco más reducido y podemos abrazar con ambas manos y hacerlas deslizar. En caso de trauma en la pantorrilla, ¿cuál es la duración media para que el masaje drenante sea efectivo? Mira, la duración siempre es media hora, vale para tener un trabajo completo, para estar satisfechos con el resultado obtenido. Luego, por supuesto, hay pequeñas variables como cuánto líquido hay, dónde está localizado, qué tipo de paciente tenemos, pero en general, hacer menos de media hora no es recomendable. Mira, esta es la técnica que Valerio nos estaba explicando antes, así que ha superpuesto las manos prácticamente, ha flexionado la rodilla a 90 grados y está realizando este drenaje de esta manera. Ahora las estás alternando. Sí, luego puedes abrazar con ambas manos y hacer un trabajo con una superficie más amplia como hicimos con el cuádriceps. Solo que la pantorrilla, al ser un músculo más pequeño, a veces un envolvimiento excesivo puede causar algún síntoma doloroso y no debemos generar dolor en este caso. Esto es importante en esta técnica, no debemos generar un síntoma doloroso como tal vez es normal en el caso del masaje descontracturante, por ejemplo. Un área ciertamente interesante en cuanto a contusiones traumáticas es la parte posterior del muslo, entonces la de los flexores. Obviamente puede estar involucrado en casi todos los deportes, pero ahora veremos si hay algunas precauciones especiales. Siempre hablamos de masaje drenante, en este caso en la parte posterior del muslo, así que en los flexores. Digamos que la aplicación es indiferente en el sentido que usamos la misma técnica con la misma intensidad, con la misma metodología. La única variable real que tenemos para los músculos flexores, a diferencia de los otros, que en esta posición no podemos garantizar una forma de verticalización. No hay posibilidad de inclinar el músculo. Entonces, para mejorar nuestro trabajo, después de haber hecho un drenaje manual linfático de esta naturaleza, debemos hacerlo girar, ponerlo boca arriba e inclinar la pierna y drenar con la mano desde abajo.
También veremos estas imágenes claramente porque también hemos adoptado esta posición de la que acabamos de hablar. Siempre se trata de acariciar. Entonces, acariciando siempre con movimientos lentos, movimientos ligeros que cubren toda la superficie y siempre van de abajo hacia arriba. Ese es, digamos, el enfoque fundamental en un masaje drenante. Pero si hemos tenido un trauma solo en el muslo izquierdo, por ejemplo, ¿tiene sentido hacer este trabajo bilateral? No, no, absolutamente no. ¿Por qué? Aquí solo se hace el trabajo en la zona donde el asistido ha sufrido el trauma. Entonces, si el trauma es en el cuádriceps, trabajas en ese cuádriceps. Trabajar el otro no tiene sentido porque no ha sufrido el trauma, por lo tanto, no contribuye de ninguna manera a la calidad del trabajo. Si yo he tenido un trauma, por ejemplo, en los flexores, por lo tanto en la parte posterior del muslo, ¿trabajo solo esa parte o trabajo también adelante en el cuádriceps con el masaje drenante? No, trabajas exclusivamente en esa parte. Es muy específico y localizado. Lo único es que, como vimos en el video anterior, decía que la pantorrilla es el área que de todos modos puede sufrir un poco más en este movimiento de líquido. Si queremos hacer algo más, asociamos además de la pantorrilla un ligero drenaje que desliza un poco a lo largo del flexor, pero este es un cuidado superior que en algunos casos se puede hacer, pero no es determinante. Ahora veremos el masaje drenante en el tobillo. Para esta área, esta articulación, definitivamente podemos decir que es muy frecuente, especialmente en el fútbol, que sufra traumas tanto directos como indirectos. Digamos que el tobillo es la articulación que en el mundo del fútbol sufre más porque ya sea por traumatismos directos, contusiones o por traumatismos distorsivos, es la que tiene la mayor casuística de lesiones. Es un trabajo bastante exigente, precisamente porque es la parte más distal, por lo tanto también con un componente de gravedad donde se genera una acumulación y tiende a estancarse un poco. Frenar ese líquido es bastante desafiante. Conceptualmente son las mismas técnicas y el mismo método que usamos para los músculos. Lo único es que debemos trabajar muchísimo en el diseño anatómico de la estructura articular. Ahora estamos viendo un acariciamiento sobre el maléolo tibial. Mientras que en el músculo haces movimientos cíclicos con una superficie amplia, pero siempre de abajo hacia arriba, aquí debemos adaptarnos al diseño de la articulación bilateralmente, como ves en ambos maléolos. Al ser una articulación pequeña, nos lo permite. Podemos trabajar con una presión global, envolviendo todo el tobillo y drenando siempre de abajo hacia arriba y trabajando de manera muy prolongada en ambos maléolos. ¿La presión es mayor en comparación con otros distritos? No, puede dar la sensación de una presión mayor porque hay una capa cutánea muy delgada, por lo tanto puede dar esa sensación. En realidad la presión es idéntica a la que ya hemos usado anteriormente. Un acariciamiento, algo muy suave. Tratamos de utilizar también en este caso la fuerza de gravedad. Por lo tanto, tratamos de utilizarla a nuestro favor, no en nuestra contra, como desafortunadamente generaría una persona estando de pie. De esta manera inclinamos la pierna y trabajamos de manera más minuciosa en comparación con lo que es un grupo muscular vasto, tratando de limpiar todas las áreas que han sido invalidadas por el trauma distorsivo o contuso. Recordemos, ¿para qué sirve prácticamente este drenaje? ¿Por qué hemos usado la palabra limpiar, que da la idea? Porque usamos la palabra desintoxicar, entre comillas. Vamos a eliminar todo el cuerpo extraño que nuestra articulación, en este caso, recibe de un trauma. Por lo tanto, hay un daño. Este daño genera una salida de sangre, de edema, de líquido y debemos eliminarlo porque esto, más allá de causar dolor, causa una limitación funcional. Por lo tanto, no podemos tener libertad de movimiento. Con el tiempo, también puede causar pequeñas consecuencias, pequeños trastornos, por lo que debemos eliminar todo este exceso de líquido que se ha generado tras un trauma. Ahora vamos a simular un poco un trauma directo en la parte interna del tobillo, en el maléolo tibial. En este caso, ¿trabajamos bilateralmente? Absolutamente sí. ¿Por qué sí en un trauma de tobillo? Porque es cierto
que hay un área donde se localiza más líquido, pero luego tiende a abrirse un poco e invade casi toda la articulación. Así que tenemos que trabajar toda la articulación, tanto la parte interna como la parte externa. Y puede ser útil también en caso de distorsión, es decir, de trauma indirecto, este tipo de drenaje. Absolutamente sí, el concepto es el mismo. De todos modos, tenemos un líquido que ha invadido la articulación que puede ser de naturaleza distorsiva. También en este caso, siempre por debajo del umbral del dolor, debemos eliminar todo ese exceso de extravasación que se ha generado y lo hacemos bilateralmente. Ok, cuando decimos bilateralmente, ¿entendemos tanto la parte interna como la externa del mismo tobillo? Sí, ambos lados del tobillo. Aquí estamos viendo un encuadre diferente porque Valerio nos está mostrando prácticamente las mismas técnicas desde esta posición que favorece el drenaje. Cuando aprovechamos la perpendicularidad, es decir, colocamos la extremidad en posición vertical, seguramente podemos empujar este líquido de manera más rápida y eficaz. De esta manera envolvemos toda la articulación con ambas manos y realizamos siempre este drenaje de manera muy suave. Si tenemos mucho líquido, es decir, si nos damos cuenta de que hay una presencia excesiva, podemos extender el drenaje hasta toda la pantorrilla, tratando de llevarlo lo más lejos posible. Por lo tanto, no nos detenemos a unos centímetros de los maléolos, sino que continuamos hasta el hueco popliteo, lo cual también en el caso del masaje más centrado en la pantorrilla. Para un trauma directo en la pantorrilla, con algunos casos si hay un hematoma o una invasión excesiva, mejor extender un poco hacia el flexor, para decirlo así, alargar el trayecto. El mismo concepto puede aplicarse para el tobillo aprovechando toda la pantorrilla. Los traumas directos pueden ocurrir prácticamente en todo el cuerpo, por lo que los principios que te hemos enseñado, las técnicas, pero sobre todo el razonamiento, puedes aplicarlo en todos los distritos. En este caso estamos viendo una técnica de acariciamiento, es decir, un inicio de masaje drenante linfático del antebrazo y el brazo. Y aquí también la metodología es idéntica. La única ventaja que tenemos con los miembros superiores es que no tienen una carga como los miembros inferiores. Por lo tanto, drenar un antebrazo, drenar un brazo es definitivamente un resultado mucho más rápido, de fácil aplicación, en el sentido de que estamos hablando de un área más delgada, un área que se puede trabajar con más facilidad. El concepto siempre es una presión muy ligera, con un movimiento muy suave, que debe recorrer todo el trayecto que debemos drenar. Siempre aprovechamos también en este caso el concepto de la gravedad, por lo que inclinamos el antebrazo o si debemos continuar y drenar una zona más amplia, levantamos todo el brazo. Como veremos, como estamos a punto de ver en realidad. Y esto obviamente hasta llegar al hombro. Ahora hemos levantado el brazo y estamos realizando un drenaje global de todo el miembro superior. Si el trauma es en el brazo y cerca del hombro, tratamos de hacer un drenaje que se deslice hasta el pectoral. La posición adoptada, la que Valerio nos sugiere en este caso, siempre es con nuestro asistido boca arriba o hay otras posiciones. No, esta es la posición óptima, también para garantizar una forma de aplicación donde podemos levantar el brazo y donde podemos trabajar de manera muy libre y cómoda para garantizar un mejor resultado. Un consejo importante que me permito dar es seguir correctamente todas las indicaciones que se dan, es decir, no omitir ninguna de estas necesidades para asegurarse de haber hecho un buen trabajo. Por lo tanto, una presión modesta, empuje hacia arriba, tratar de usar la inclinación para favorecer el drenaje. Tomarse todo el tiempo necesario para hacer un trabajo completo. Y la experiencia me ha enseñado que para cada grupo, para cada área en la que debemos trabajar para un drenaje completo, se necesitan alrededor de 30 minutos. Muy bien, este fue nuestro vídeo sobre el drenaje linfático manual. Asegúrate de ver también el vídeo sobre el masaje pre-competición y post-competición. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Si te gustó este vídeo, asegúrate de darle un me gusta, comentar abajo y suscribirte al canal. Si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, revisa el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.